A próxima comunicação vai ser pelo professor Manuel Luís, que é investigador e doutor em Biologia, professor convidado da Universidade de Jaén e presidente do Instituto Internacional Hermes em Espanha. E o nome da conferência será Nossa Vocação Natural, Sermos Mais Humanos. Presentarme. Muy buenas tardes. Hablo muy mal castellano, no hablo portugués, entonces lo siento por ustedes. Voy a intentar hablar despacio. Vengo de Andalucía. En Andalucía no somos los que hablamos mejor castellano y espero que se entienda, y si no, pues apelo a José Carlos que traduzca si hay algo que digo que no se entiende. Quiero agradecer a Paulo, que me ha invitado a esta excelente jornada Festival de la Tierra. Creo que es el segundo año que se hace, ¿no? Y me parece una iniciativa muy buena. Y me alegro que esté en la sala llena, porque efectivamente estamos asistiendo a una realidad en torno a la Tierra cada vez más preocupante. Lo que voy a intentar compartir con vosotros, me permitís que os tutee, va a ser reflexiones de un ecologista. Yo, antes de ser biólogo, antes de ser muchas de las cosas que luego he llegado a ser en la vida, he sido ecologista. Desde pequeñito me gustaba el medio ambiente. Yo tenía una afición muy rara que no tenían los niños, que era coleccionar nombres científicos de animales. Cogía los nombres científicos y hacía unas listas tremendas de nombres científicos de animales, porque me encantaba la naturaleza. Y ayudé a formar grupos ecologistas en la ciudad donde vivía, y luego posteriormente pues he ido desarrollando mi estudio, mi profesión y demás, pero nunca he dejado de ser ecologista, nunca he dejado de ser una persona enamorada de la naturaleza y preocupada por la naturaleza, por la situación. Entonces lo que quería compartir con vosotros es una reflexión que voy a compartir también la semana que viene en un congreso internacional que se celebra en Alcalá de Henares, en Madrid, sobre humanidades ambientales, porque se está dando una situación. La situación es la situación de un fracaso. En los años 70 empezó a ponerse en marcha el movimiento ecologista en el mundo. Empezó a haber la primera iniciativa de Greenpeace, de la Federación de Amigos de la Tierra. Empezaron a reunirse evidencias sobre la situación a la que nuestro desarrollo tecnológico, nuestro modo de vida occidental totalmente globalizado, estaba llevando al planeta. Empezaron a reunirse evidencias científicas, empezaron a reunirse muchos apoyos institucionales, empezaron a formarse órganos dentro de la ONU. Se ha invertido muchísimo dinero en sensibilización, en formación, en reunir documentación, evidencia científica sobre el efecto que tiene nuestro modo de vida en el planeta, y sin embargo estamos ante un cambio climático, estamos ante una llamada sexta extinción a nivel de una gran cantidad de especies que se están extinguiendo, vegetales, animales, de todo tipo. Más altos, perdonad. Y no parece que 50 años después de haberse iniciado esa preocupación ecologista a nivel internacional, pues las cosas se estén solucionando. Entonces ahora mismo a nivel internacional, entre los padres, entre comillas, del ecologismo, se está empezando a elaborar un discurso, un planteamiento, una necesidad de abordar la situación con un nuevo relato.
Bueno, y eso es lo que se va a abordar, entre otras cosas, en el congreso de la semana que viene, y lo que yo quería traer aquí hoy es esa ponencia en el congreso. Se asume que ya estamos a la puerta de un colapso ambiental, se asume que ya van a cambiar de manera irremediable muchas circunstancias, y se asume una autocrítica. La autocrítica que se empieza a trabajar en estos ambientes es el hecho de que quizás se ha estado abordando el tema esgrimiendo la herramienta del pesimismo. Algo así como el fanático, ¿cómo sería? El predicador que dice: arrepentíos pecadores, que vais a ir al infierno. Ese discurso, que es el que se ha estado utilizando mucho para intentar que los ciudadanos en general de nuestra civilización pues fuésemos cambiando de hábitos de vida para impedir que se vaya produciendo ese colapso ambiental, ha fracasado. Y entonces ahora se intenta generar un relato nuevo en el que el ser humano sea capaz de vivir dignamente inmerso en el colapso ambiental. Pues dicho de otra manera, no dejar de ser ser humano cuando se venga abajo poco a poco el modo de vida consumista que estamos alimentando entre todos. Y esa era un poco la reflexión que quería traer. Hay iniciativas que se están poniendo en marcha, muchas en el mundo anglosajón, algunas también vienen de Austria, algunas vienen del ámbito francés, pero yo quería traer una iniciativa, más que una iniciativa, una reflexión desde la propia ecología del sistema. Yo he dicho antes que era ecologista, desde pequeñito, y luego me formé a nivel académico en biología, hice lo que en España podemos conocer como el plan antiguo, estudié mucha ecología del sistema, ecología evolutiva, y sabemos, pues en ecología evolutiva sabemos que hay un punto en el cual una especie, sea animal, vegetal, la que sea, ocasiona el mínimo impacto. Un elefante, una manada de elefantes en la sabana del Serengeti no ocasiona impacto. Si la traemos aquí, a Cascais, a Oeiras, ocasiona impacto. Es evidente. Tenemos referencias continuamente de plantas que vienen de otros ecosistemas y que fuera de su lugar, aquí se convierten en malezas que son difíciles de tratar, difíciles de gestionar. Conocemos, yo ahora trabajo en patología vegetal y tenemos una bacteria que ha pasado de América a Europa y está afectando a los cultivos de una manera potencialmente muy peligrosa. Quiero decir que los que hemos estudiado ecología, cualquier ecólogo de sistema, cualquier ecólogo evolutivo, sabe que todos los seres vivos ocasionamos impacto, pero que hay un punto en el cual ese impacto es menor, es el mínimo y asumible por el resto del sistema. Entonces, según ese lugar está determinado por las características propias de cada especie. Una especie, no sé, la familia de los perros. La familia de los perros tenemos el perro. Dos cães. Los cães, ¿no? La familia de los perros. Ahí tenemos al perro, pero también tenemos al zorro, también tenemos al lobo. Raposa. Son especies muy próximas, pero cada una explora y explota su lugar ecológico comportándose como perro, como zorro y como lobo. Cuando cogemos un cachorro de lobo pequeñito y lo criamos como si fuese un perro, ya deja de ocupar su lugar natural. Y si ese lobo que se ha criado como un perro lo soltásemos en la naturaleza con otros lobos, seguramente no llegaría a poder desarrollar todas sus funciones como lobo, porque
ha habido algo que lo ha sacado de su lugar natural. O sea, hay una serie de características dentro de cada especie que cuando cada especie las desarrolla, ocupa su lugar natural y el impacto es el mínimo. ¿Cuál será el lugar natural del ser humano? Evidentemente no hay ningún ecosistema. No pasa como en el ejemplo de los elefantes, que si los sacamos de la sabana africana y los traemos a un ecosistema atlántico o mediterráneo, ocasiona un estropicio tremendo. El lugar natural del ser humano no se trata de un ecosistema concreto, puesto que nosotros hemos ido consiguiendo por evolución poder aclimatarnos, poder vivir prácticamente en todos los ecosistemas terrestres. Prácticamente todos los ecosistemas terrestres a lo largo de la historia de la humanidad han sido hollados por nuestra cultura. ¿Cuáles son las características que tenemos propias los seres humanos y que delimitarían el lugar natural del ser humano? Bueno, pues un poco como cuando has comentado el libro de Pico de la Mirándola, ya estaba yo pensando, me va a pisar, me lo va a pisar. Y efectivamente, pues el maestro Pico de la Mirándola pues no iba mal encaminado, iba muy bien. Nosotros tenemos una serie de características como especie que no tiene ninguna otra especie y que en la medida que las desarrollásemos disminuiríamos drásticamente nuestro impacto. Las características que hemos ido adquiriendo los seres humanos, los antropólogos, las definen de dos tipos. En un proceso de hominización, que sería cuando se han ido desarrollando sobre todo el patrón morfológico, pues la bipedestación, la liberación de la mano, el descerrojamiento de la cara, que nos permite una comunicación, la ampliación del volumen del cráneo. Entonces son características de hominización que han sido relevantes para nosotros, pero que en el fondo no constituyen nuestro lugar natural, porque hemos llegado a desarrollar una serie de características que nos hace seres humanos, aunque perdamos la mano, aunque no podamos estar de pie y tengamos que estar acostados, o sea, aunque no fuésemos bipedestres, aunque se nos apuntaran las manos, aunque perdiésemos capacidad de gesticulación con el rostro, seguiríamos siendo humanos, porque hemos ido desarrollando a través del proceso de humanización toda esa serie de características. Los antropólogos llaman y coinciden que el proceso de antropogénesis, o sea, el proceso de formación de la humanidad, de la evolución de la humanidad, necesariamente ha tenido simultáneamente esos dos pasos de hominización y de humanización. La humanización sería la adquisición del patrón de conducta, de la capacidad de aprendizaje, de crear el escenario interior en el que se sumerge todo el conjunto de valores propios del ser humano. Y esas características son las que realmente definen nuestro lugar humano. Nuestro lugar en la naturaleza no sería tanto un ecosistema, como decía antes, no es tanto una morfología, porque podemos variar de morfología y seguimos siendo humanos, sino el conjunto de profundos cambios que se producen a lo largo de la evolución del ser humano y que denominamos humanización. Uno de los primeros cambios, hay una cosa, yo por lo menos cuando yo estudié, cuando yo me enfrenté a la evolución del ser humano siendo un niño, y empecé a estudiar, tengo una anécdota que es muy graciosa, para que veáis si soy... Y resulta que cayó en mis manos, cuando yo era niño, cayó en mis manos un libro que había comprado mi padre, con unos diagramas muy bonitos de evolución, y hablaba del Australopithecus, del Homo erectus, de todo. Era precioso el libro, era una colección de libros Life, y resulta que en la asignatura de religión, yo estaba estudiando primaria, era un niño, pues preguntan por el origen del hombre, y yo
que había leído los libros de mi padre, empieza a hablar del australopiteco. El hombre viene del australopiteco, de los monos, de no sé qué, no sé cuánto. Y el profesor de religión, que en esa época no se admitía la evolución como una teoría, sino que yo tenía que haber contestado el hombre viene de Adán y Eva, según el Génesis, pues llamó a mi padre muy preocupado diciendo, oye, mira lo que le estáis enseñando a vuestro hijo en la casa, que fíjate lo que me ha contestado con la... Quiero para que veáis hasta qué punto sigue habiendo, y estoy hablando de final del siglo, última parte del siglo XX, los años 70, que teóricamente ya tendría que estar muy, muy modernizado. Quiero decir que el ámbito de la evolución del ser humano, aún hoy, está sujeta a grandes prejuicios que nos impiden tener una visión objetiva y clara de cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra situación, que es bien dramática. Entonces, lo que se han ido descubriendo, cuando yo estudiaba, la primera vez que estudiaba evolución, pues os acordáis que los que somos más o menos de la misma quinta, de la misma edad, se pensaba que los procesos de humanización fueron muy modernos, que hasta hace pocos años éramos hombres monos y topeludos, y que la humanización ocurrió hace poco. La evidencia que se tienen es que hoy en día la humanización y la hominización fueron coetáneas, y estamos hablando ya de millones de años. Hace millones de años empezamos a ir desarrollando características humanas que determinan nuestro lugar natural. Una de las primeras características humanas en ese proceso de humanización que determina nuestro lugar natural es la autoconciencia, o sea, tener conciencia cada uno de sí mismo. No lo tienen los demás seres vivos, solamente nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, y tenemos conciencia de nosotros mismos en el tiempo. Podemos recordarnos a nosotros en el pasado y podemos proyectarnos en el futuro, si elaboramos planes de futuro, y podemos vernos en el futuro con esa conciencia de nosotros mismos. Eso es relevante y es importante porque va a ser uno de las espoletas, de uno de los pilares que van a producir una cascada de procesos de humanización. Cuando la población empieza a tomar conciencia de uno mismo, entonces toma conciencia de lo que pierde. Un perro no se da cuenta que pierde su cría, o un pájaro, o no tienen conciencia de sí mismos. Pueden tener instintos, pueden tener comportamientos complejos que tienen una base instintiva, pero no tienen una base conciencial. Pero imaginaros que los que estamos en esta sala somos la humanidad y tenemos conciencia de nosotros mismos, y tenemos conciencia de que perdemos la salud, tenemos conciencia de que perdemos los amigos, perdemos los parientes que se mueren, perdemos los territorios de caza, perdemos la juventud, perdemos el prestigio social, perdemos las posesiones materiales. ¿Creéis que nos quedaría muchas ganas de lucha por la supervivencia si estamos todos sumidos en una medio depresión por todo lo que perdemos, de lo que somos conscientes? Seguramente, y es algo que también trabajan los antropólogos en eso y que tiene un profundo significado filosófico, la necesidad de encontrar un sentido a la vida entre tanta pérdida que voy teniendo tuvo que ser otro de los bastiones de la humanización. La necesidad de encontrar por qué vivir, ese sentido de la vida, ese contacto que el antropólogo define en contacto con lo sagrado, que creo que lo comentabas tú en el debate antes de la necesidad del contacto con lo sagrado, y que creo que lo comentó también alguien. ¿Habéis referido a lo sagrado? Bueno, no, tú hablaste del altruismo. Yo digo, el otro compañero detrás tuyo, que creo que comentó algo sagrado. Lo sagrado, la capacidad de conectar con lo sagrado,
es uno de los grandes logros evolutivos, es uno de los grandes logros que definen nuestro proceso de humanización y que definen el lugar natural del ser humano. Cuando estamos hablando de lo sagrado, no estamos hablando de una religión concreta, no estamos hablando de los dioses de tal o cual panteón, no, estamos hablando de la capacidad de poner la conciencia, que es la primera vez que nombro esta palabra conciencia ahora mismo, en el ámbito de lo sagrado, la capacidad de poner la conciencia en una dimensión completamente opuesta a lo profano, donde encuentro sentido a la vida. Es una realidad que no puede razonarse, que no puede trabajarse con la herramienta de la lógica, y que genera un impacto y un sentimiento fuerte, que proporcionan ese sentido y proporcionan la fortaleza interior que permite que uno se sobreponga a las pérdidas. Imaginaros que todos somos la humanidad y que todos somos conscientes de algo que vamos perdiendo continuamente. Esa capacidad de conectar con lo sagrado fue de la mano de otra serie de facultades también propias de la humanización, como es la capacidad de utilizar el pensamiento simbólico, de utilizar la imaginación. La imaginación ha sido uno de los grandes logros de la humanidad, porque gracias a la imaginación podemos tener acceso y hacer comprensibles partes de la realidad que no son tangibles. Yo podría describirle la mesa, si yo llamase ahora a mi madre y le dijese: mira mamá, estoy en un sitio con gente muy simpática y estoy sentado en una mesa, y yo le podría describir la mesa y mi madre podría imaginarse cómo es la mesa. Pero ¿cómo describo el amor que siento? ¿Cómo describo el miedo que tengo? ¿Cómo describo la fe que albergo? ¿Cómo describo la firmeza con la que encuentro sentido en la vida? Esas son realidades a veces más reales, más tangibles que la propia mesa. Y sin embargo no son tangibles. Pero las podemos comprender, las podemos hacer nuestras, las podemos hacer inteligibles de alguna manera. Lo podemos hacer gracias a la imaginación y al pensamiento simbólico. La imaginación y el pensamiento simbólico nos abre la mente a un mundo intangible donde encontramos sentido. Hemos ido desarrollando también, voy a poner algunas cifras de la autoconciencia. Hay algunos antropólogos que hablan ya de más de 2 millones de años. Se ha encontrado en el sur de África, en la zona de Sudamérica, el cono de Sudáfrica, una imagen tallada en alabastro, el que es negro, no, basalto, con un rostro, la evidencia con los pómulos, la nariz, el mentón, la línea de los labios, la cuenca de los ojos. Eso solamente pudo hacerse si se tiene conciencia de uno mismo. Seguramente pues sería como un esbozo o en recuerdo de algo de alguien. Se tienen datos de cuándo se empezó a pensar en el más allá. Cuando se piensa en la vida después de la muerte, cuando se tiene la creencia y se alberga la posibilidad de que haya vida después de la muerte, estamos hablando de la capacidad de conectar con otra dimensión. Estamos hablando de la capacidad de generar una fortaleza interior tremenda que nos haga superar dificultades, pérdidas y demás. Hay evidencia, por ejemplo, en España, en Atapuerca, apareció lo que llamaron los arqueólogos, los antropólogos, una acumulación intencionada de cadáveres. ¿Te acuerdas que estuvimos? Sí. Le llamaban acumulación intencionada de cadáveres porque no tenían evidencias de ritos funerarios y no podían llamarlo enterramientos. Pero evidentemente habían depositado intencionadamente los cadáveres cuando éramos Homo heidelbergensis, o sea, hace más de 500.000 de años. Cuando se encuentran
los restos de un ser humano hace el tiempo que sea, que tienen un tratamiento específico, una posición concreta, una pintura, una incisión en los huesos, algo que hayan hecho con el cadáver, pues quiere decir que ya esa persona tiene una noción muy concreta de lo que puede haber después de la muerte. Y precisamente porque tiene esa noción muy concreta de lo que puede haber después de la muerte, están manipulando el cadáver de una manera determinada. Hay evidencia del contacto con lo sagrado a través del pensamiento simbólico. Por ejemplo, como he dicho antes, de lo de la vida después de la muerte es una evidencia de contacto con lo sagrado. El pensamiento simbólico lo tenemos también, hay evidencias de más de medio millón de años con símbolos dibujados. Por ejemplo, los neandertales han empezado la primera esquematización de símbolos. Fueron unas muescas que se hicieron, unas señas geométricas que se hicieron en concha de almeja por parte de neandertales. Por parte de Homo heidelbergensis está la famosa bifaz, la hacha de doble filo, que llamaron Excalibur, también en Atapuerca, abandonada en esa acumulación intencionada de cadáveres, que indica un pensamiento simbólico, indica una intencionalidad para que ese objeto, que en ese momento deja de ser un hacha y cobra realidad en otra dimensión diferente, acompañe a un difunto. Hay otros logros evolutivos que forman parte del proceso de humanización. Es la propia formación de las redes sociales tan complejas que tenemos como seres humanos, de tal modo que hay algunas de nuestras características más humanas y más fácilmente identificables con el género humano solamente pueden desarrollarse si vivimos en sociedad. Por ejemplo, la compasión es una de las características más humanas, ¿no? Sentir compasión. ¿Podríamos sentir compasión si viviésemos solos? ¿Podríamos sentir compasión si fuésemos asociales? El vivir en sociedad ha generado la posibilidad de un mundo complejo de relaciones que nos permiten encontrar solución en lo colectivo a problemas individuales, hasta tal punto que no es posible soñar con un crecimiento y con un desarrollo interior si no se hace en el seno de la sociedad. No es posible que yo pueda desarrollar todo mi potencial si lo hago al margen de vosotros o al margen de la sociedad, porque estamos totalmente implicados unos con otros en la sociedad. Hemos llegado a desarrollar una sociedad tan compleja que mi futuro está en vuestras manos y vuestro futuro está en mis manos. Nosotros en Occidente, por una deformación cultural, en los 2 últimos siglos hemos ido diluyendo mucho ese vínculo social que forma parte de nuestro patrimonio evolutivo, y hemos llegado a confundir sociedad con administración, con los ministerios, los ayuntamientos, la concejalía, con la administración del Estado, y hemos ido perdiendo de vista que la sociedad somos nosotros, y que la sociedad que somos nosotros nos permite, por esa construcción que forma parte de nuestro logro evolutivo, nos permite la capacidad de progresar interiormente. Hemos caído en una visión excesivamente individualista de nuestra realidad, perdiendo de vista esa necesidad social que todos tenemos. Hay otro más elementos dentro del proceso de humanización que está en relación con la capacidad de generar herramientas. La capacidad de generar herramientas, que ya se encuentran herramientas en el perfil de los 2,5 millones de años, significa la necesidad, la posibilidad de abstraer un problema, imaginarse un problema, imaginarse la solución de ese problema,
y planificar la generación de la herramienta que dé lugar a la solución de ese problema. Es un proceso lógico, un proceso de una lógica de patas fundamentales del desarrollo interior del ser humano, como son la imaginación, que nos ayuda a gestionar la realidad intangible, y el desarrollo tecnológico, que nos ayuda a gestionar la realidad tangible. Todos esos son procesos que evidentemente podríamos poner más. Lo que pasa es que me avisáis cuando me quede poco tiempo. Sí, no se avisa. Es que luego viene José Carlos. Y podríamos poner más ejemplos del proceso de humanización. Hay uno que a mí me resulta especialmente singular, que es el dominio del fuego. No el mantener fuegos espontáneos que hayan surgido por un rayo y demás, sino la capacidad de prender fuego y dominar fuego. Los neurocientíficos piensan y apoyan la idea de que en el momento los primeros fuegos producidos por el ser humano se retrotraen más de 500.000 de años, en África también. La capacidad de producir fuego, piensan muchos neurocientíficos, que posibilitó la existencia del sueño REM. El sueño REM, sabéis que es una parte del sueño en el que el cerebro procesa todo lo que ha ido aprendiendo durante el día. Es como un reseteo del ordenador, en el que cuando uno mete todas las actualizaciones y dice, ¿quieres reiniciar ahora? Y siempre decimos que no, porque nos está fastidiando, no, luego, hasta que llega un momento en que el ordenador se reinicia sí o sí. Y bueno, pues eso es el sueño REM. Somos los únicos seres vivos que tenemos sueño REM. Los monos no tienen sueño REM. Los chimpancés, los bonobos, que son los primates más cercanos a nosotros genéticamente, no tienen sueño REM. Y el sueño REM permite, viene de, yo pronuncio muy mal, el sueño REM viene de Rapid Eye Moving. Es un sueño, se llama también sueño paradigmático, en el que se aprecian que se mueve muy rápidamente la pupila. Por debajo de los párpados se mueve muy rápidamente la pupila, y en ese momento es cuando el ordenador central se está reiniciando para ir acumulando, ir procesando e integrando todo el aprendizaje del día. El hecho... ¿Qué? ¿De qué? No, pero no tienen esa... pueden tener movimiento de pupilas, pero no tiene, el cerebro no genera, el cerebro cuando está con el sueño REM, los científicos han ido identificando una serie de ondas características dentro del encefalograma, hay unas que le llaman ondas alfa y otras ondas teta, y esas son características de ese proceso de trabajo, de un intenso trabajo cerebral. Hay animales que tienen esa aparente similitud de movimiento de la pupila, pero luego el cerebro no está trabajando. Entonces, parece ser, según los neurocientíficos, que los únicos animales, los únicos seres, los mamíferos que tenemos esa posibilidad de sueño REM somos los humanos. Y eso viene, según dicen ellos, porque al haber parte de nosotros que mantiene vigilancia con el fuego encendido, permite desactivar el modo alerta. Todos los animales duermen con un modo alerta. El modo alerta es la posibilidad de iniciar un programa rapidísimo de protección y de alerta ante una situación de peligro. Los humanos, en el momento en que empezamos a trabajar con esa posibilidad de una vigilancia efectiva frente a depredadores o frente a cualquier otro evento, pues hay neurocientíficos que afirman que esa capacidad de especializar el cerebro en la adquisición y la integración de todo lo que se ha ido aprendiendo durante la jornada a través de ese sueño REM, pues es una de las características. Quiero decir que hay una serie, por no ser excesivamente exhaustivo, hay una serie de valores, de logros evolutivos que se han ido adquiriendo por humanización, que constituyen nuestro lugar natural.
Ahora os podréis preguntar con toda razón, ¿qué tiene que ver todo esto con el ecologismo? ¿Qué tiene que ver todo esto con disminuir el impacto ambiental sobre la naturaleza? Bueno, tiene que ver en el sentido de que si nosotros fuésemos desarrollando todo nuestro potencial como seres humanos, de ahí un poco el título, nuestro lugar natural, ser más humanos. Si nosotros desarrollásemos todo lo que hemos ido adquiriendo por evolución, nuestra necesidad de sentirnos satisfechos, que es la segunda gran premisa de que tenemos los seres humanos, todos los seres humanos buscamos la felicidad. Nadie puede negar que busca la felicidad. Y si lo niega, se está engañando. Todo el mundo busca la felicidad. Todo el mundo buscamos sentirnos mejores, sentirnos satisfechos, sentirnos bien. Lo buscamos de mil maneras, aquí o en el cielo, donde sea, pero buscamos la felicidad. El paradigma o el modelo civilizatorio al que hemos desarrollado desde el siglo XVIII para acá es un modelo que económicamente se basa en la economía de mercado y se basa en el consumo. Un modelo que además se asienta sobre una ideología materialista. Es un modelo que además se asienta sobre un supremacismo del ser humano sobre la naturaleza. Y es un modelo que nos ha ido diciendo, si consumes, eres feliz. ¿No tenéis un móvil? ¿No tenéis el último móvil que ha salido? ¿No tenéis el último coche? ¿No tenéis dos casas? Una para el verano y otra para... ¿No tenéis marca de ropa? ¿No tenéis...? Sois unos desgraciados. Y entonces ese es el mensaje que continuamente tiene nuestra sociedad. Y estamos dispuestos a sacrificar lo más preciado que tenemos como seres humanos, que es el tiempo. El tiempo es lo más preciado que tenemos. No hay otra cosa que sea más preciada, el tiempo. Porque el tiempo sí que es finito. El tiempo sí que se nos agota. Estamos dispuestos a sacrificar el tiempo en trabajos asquerosos que no nos gustan, por ganar unas misérrimas monedas que nos ayuden a conseguir las cosas que la sociedad nos ha dicho que necesitamos para ser felices. Si nosotros lográsemos desarrollar lo mejor de nosotros mismos, si nosotros lográsemos desarrollar el potencial que tenemos como ser humano, nuestro lugar natural, seguramente necesitaríamos mucho menos externo para ser felices. Voy a contar una anécdota que esta mañana comentaba con los compañeros en Lisboa, y como está aquí mi mujer, pues también me dará la razón. Mi hijo mayor, mi hijo es como todos los hijos nuestros, pulgares hiperdesarrollados por las máquinas, o sea, un consumo externo tremendo. Mi hijo, cuando era adolescente, fue a un campamento en verano y regresó. ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo dijo tantas veces que ya, bueno, hijo, ¿qué ha hecho? Que ya estaba yo alarmado, digo, a ver, que un adolescente, como dice que se lo ha pasado bien. Y lo que habían estado haciendo era hablar. Los monitores eran excelentes y habían ingeniado una serie de dinámicas para que esos adolescentes estuviesen hablando, comunicando, sacando de dentro a fuera experiencias, opiniones, pareceres, sentimientos. Algo que es un logro evolutivo del ser humano, como es la comunicación, no lo he hablado, pero es otro rasgo de humanización, el desarrollo del lenguaje, la capacidad de comunicación. Algo que es interno nuestro y que es ese logro evolutivo, le había hecho olvidarse del consumo, le había hecho olvidarse de las maquinitas. Y habían estado haciendo por lo que muchos de nosotros, por lo menos los que tenéis mi edad, pues hacíamos cuando éramos jóvenes, que era hablar. Salíamos a pasear y hablábamos. Comunicábamos. Pero lo mismo que estoy hablando, que estoy comentando y poniendo el ejemplo así un poco tonto de la comunicación y de cómo mi hijo descubrió, luego volvió otra vez a las maquinitas. Pero evidentemente eso fue un motivo, una prueba de cómo efectivamente, si nosotros desarrollamos ese potencial que tenemos como ser humano, pues nos hacemos más independientes de la dependencia externa, del consumo externo. ¿Qué me decís de la sensibilidad artística? ¿Qué me decís de la literatura?
¿Qué me decís de la poesía, como antes estaba hablando? ¿Qué me decís de la reflexión? ¿Qué me decís de tantas y tantas realidades y mundos interiores que hemos ido desarrollando evolutivamente como seres humanos? Ese es nuestro lugar natural. Entonces, yo creo, y con eso he ido consultando filósofos, y por eso pensaba que me estaba pisándola con pico de la mirándola, porque efectivamente cuando vamos a muchos filósofos clásicos nos encontramos que llegan a lo mismo. La realidad del ser humano está justamente en el desarrollo de esos potencial, de ese mundo interior, que otorga satisfacción y que genera independencia del exterior. Eso lo supieron muy bien los estoicos. Los estoicos, yo creo que casi se equivocaron de siglo de civilización, porque hoy en día serían muy necesarios los estoicos. Ante una filosofía profundamente natural, profundamente imbricada en la propia naturaleza, profundamente conocedora de la realidad del ser humano, pues su aplicación tendría un efecto ecológico interesantísimo. Entonces yo creo que efectivamente el ecologismo ha fracasado en buena medida. Estamos en una situación más complicada y yo creo que ha fracasado porque no se ha desactivado esa sed de consumo, que es lo que nos han ido vendiendo que necesitamos para ser felices. Se ha ido desmontando cuál es la auténtica realidad del ser humano, se ha ido desmontando cuáles son los logros naturales, cuáles son los logros evolutivos, cuál es nuestro lugar natural, y seguramente si pudiésemos de manera cada vez más mayoritaria y de manera cada vez más amplia pudiésemos volver a ocupar y desarrollar ese lugar natural, pues nuestro impacto sería menor. Me podréis decir, los que a lo mejor seáis un poco más pesimistas, pero ya ¿cómo se detiene el cambio climático? Con Estados Unidos, que no quiere aceptar los protocolos de Kioto, con China, que hace lo que da la gana. Y yo diré, pues ya habéis razón, pues posiblemente no se detenga el cambio climático. Posiblemente yo, por mi trabajo, empiezo a ver ya cada vez más evidencia natural que nos corresponde. Seguramente podremos afrontar con mucha mayor fortaleza y con mucha mayor inteligencia y con mucha mayor determinación los cambios que se vayan produciendo. Bueno, muchas gracias.